Dios le bendiga, mis amigos y hermanos. Un día más nos encontramos en este espacio, Más cerca estoy, donde el Señor nos asegura por su promesa, por sus palabras que son fieles y verdaderas, que Él está más cerca de nosotros. Hoy estaremos estudiando un tema sumamente interesante. Lo hemos titulado El gigante que derribó a David. El gigante que derribó a David. Entonces estaremos dando respuesta a cada una de las interrogantes que es posible que le hayan surgido en su mente, pero vamos a ver algunos aspectos sumamente impresionantes de la vida de este siervo de Dios. Sobre todo hay algunos aspectos donde Dios le revela profecías mediante símbolos acerca de lo que ocurriría hasta el final de la historia. Hay cosas interesantes, secretos ocultos allí en esa historia que vamos a estar mostrando a la luz de la santa palabra de Dios. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre por toda la eternidad. Padre, te agradecemos tu disposición a escucharnos en esta hora. Queremos presentarte a cada persona, cada familia, cada situación, cada estado de salud, cada circunstancia que rodea a estas familias y personas, para que tú le visites, le asistas en una forma especial en esta hora y tú puedas, Señor, con tu Santo Espíritu impresionar sus mentes y corazones, fortalecer la esperanza que hay en ellos y sobre todo la fe para hacer posible que tu bendición sea efectiva en su vida y en la de los suyos. Te ruego, Señor, que tomes cada uno de estos casos y le asegure en esta hora que tú estás al control y estás obrando para su bien, de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Fortalece sus vidas, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por respondernos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Nueva vez le agradecemos el hecho de que se hayan conectado junto a nosotros para estudiar la palabra de Dios en esta hora. El tema, repetimos, el título que le hemos dado al tema para esta hora, el gigante que derribó a David. El gigante que derribó a David. Y justamente nosotros vamos a estar mirando algunos detalles interesantes, no solo de el episodio que más conocemos de la vida de él, sino la trascendencia de lo que presenta la Biblia y cómo eso se aplica a nuestras vidas. Realmente, ¿qué fue lo que venció a David? Vamos a ver de manera interesante. En el tema de hoy, muchas de las cosas que vamos a ver están basadas no solo en la historia, sino también en la profecía, como vamos a ver. En los primeros capítulos de la vida de David, cuando sale al escenario público, cuando se hace pública su vida y su persona, presenta escenas de victoria, escenas grandiosas donde David sale a relucir como un héroe del pueblo de Dios. Vayamos por un momento a esa primera batalla donde David interviene. El libro primero de Samuel, capítulo 17. Libro primero de Samuel, en el capítulo 17, presenta esta interesante historia y estos son los elementos que debemos tomar en cuenta. Dice que los filisteos se juntaron con sus ejércitos para hacer la guerra a Israel en Soco, que es de Judá, y acamparon en ese lugar. También Saúl y sus hombres, los hombres de Israel, se juntaron al otro lado de ese valle y acamparon en el valle de Ela. Y pusieron ellos en orden de batalla unos contra otros. Y los filisteos estaban de un lado e Israel estaba al otro lado del gran valle. Salió entonces del campamento filisteo un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía también grebas de bronce, y una jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar de pesado, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, y su escudero iba delante de él. De repente se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre, un solo,
que venga contra mí. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre para que pelee conmigo, y el que logre triunfar, el ejército del lado enemigo o del lado perdedor, ese les servirá. Serán los esclavos, los siervos del otro grupo. Ante este desafío, tanto Saúl, el rey de Israel, estaban temblando, todos en el campamento de Israel. El desafío de este gigante tenía o exigía una respuesta en este momento. Y claro, el simple hecho de que en el campamento de Israel, que Saúl y sus hombres ignoraran al gigante, eso no significaba que el gigante iba a desaparecer. Seguía allí, se levantaba temprano, iba y desafiaba, al atardecer regresaba y desafiaba. Es interesante el desafío que planteaba este gigante, y que apareciera en esos dos horarios también es sumamente interesante, al amanecer y al atardecer. ¿Por qué en esos dos horarios? Porque eran los momentos de devoción del pueblo de Dios, los momentos donde el pueblo en oración se encontraba con su Señor. Y el gigante sabía muy bien, o lo sabía el enemigo, Satanás, sabía que si lograba distraer al pueblo, si lograba distraer a los hijos de Dios al amanecer, en el primer encuentro que debían tener con Dios, y al atardecer, el momento devocional, el culto matutino y el culto vespertino, si distraía su atención de Dios, serían presa fácil. Por eso los hombres de Israel estaban temblando, dice la palabra. Debemos prestar atención a ese detalle antes de continuar. No dejarnos distraer ni al amanecer ni al atardecer. En los momentos de devoción donde nos conectamos con Dios y donde Él nos da de su fuerza, nos da de su gracia para salir más que vencedores. Así que cuando hay un gigante también en tu vida, si lo ignoras, él no va a desaparecer. Este no desaparecía. Había que enfrentarlo. Salía y desafiaba al pueblo de Israel hasta que entró en el escenario David, dice la palabra. David apareció allí para llevar algo de provisión a sus hermanos, que eran miembros del ejército, eran soldados del ejército de Israel. Y su padre lo había enviado a ver cómo andaban sus hermanos y a llevarle algo de provisión. Pero sucede que no por casualidad, no de manera eventual, sino conforme a los propósitos del Altísimo, David escuchó cuando ahora salió el gigante a desafiar a los escuadrones de Israel, los escuadrones de Jehová de los ejércitos. Y esto pues hizo algo especial en David. David no lo escuchó como los demás soldados, tampoco como lo hacía el rey Saúl, que estaba allí callado, tranquilo, sin enfrentar al gigante. A él le correspondía, no solo por ser el rey de Israel, sino porque la Biblia describe que Saúl tenía una estatura muy por encima del resto de los hombres. Era señalado entre 10,000, como dice la palabra. Así que él no hacía caso a esto, pero en David, cuando David escuchó que este incircunciso estaba amenazando a los escuadrones del Dios de Israel, esto le indignó inmediatamente. David tenía un sentido muy grande de reverencia hacia Dios. Entendía que nadie podía blasfemar contra Dios, que nadie podía desafiar a los escuadrones de Jehová de los ejércitos. Y es ahí entonces donde él hace unas cuantas preguntas a sus hermanos, pero los hermanos entonces notaron que había algo de suspicacia, algo que David no le estaba diciendo al hacer las preguntas, que tenía un interés que no le había revelado. Y claro, David se estaba preparando en ese momento para hacer frente a ese primer gigante que enfrentaría en su vida. En su vida enfrentaría muchos, como veremos, incluyendo el que lo derribó, el que lo derrotó en una batalla importante. Pero veamos nosotros lo que ocurre ahora, porque cuando David decide enfrentarse a este hombre, era David la última persona, el último en el campamento, porque ni siquiera era un soldado alistado en el ejército, el último en que se pensaría para enfrentar a este gigante. Pero eso nos enseña algunas lecciones antes de seguir avanzando. Lo primero, no basta estar en el lugar indicado. Los soldados estaban allí, estaban en el lugar indicado, estaban también los siervos de Saúl, estaban los soldados. No basta estar en el lugar adecuado.
no basta ni es suficiente ser parte del equipo que va a ganar. No basta estar en el equipo ganador. Tampoco es suficiente estar de alguna manera dentro del equipo correcto. Tampoco eso. Tampoco basta ser el rey, estar a la cabeza como lo estaba Saúl. No basta nada de eso. Lo determinante cuando se presenta el desafío es estar en las manos del Altísimo. Y eso fue lo que hizo David en esta ocasión. Se puso en las manos de Dios, no como algo casual, sino que era la costumbre en su vida, darle lugar a Dios en su vida. Y entonces nos dice por eso la palabra, unos detalles interesantes que intervienen aquí y que nos dejan ver que la guerra, la batalla contra Goliat, no fue algo común y corriente. Miren los siguientes detalles, que me imagino que algunos le prestaron atención en este libro de Samuel capítulo 17. Varios de los instrumentos, por lo menos 3 o 4 instrumentos de guerra que portaba el gigante, dice la palabra, que eran de bronce. Varias veces se menciona esto, de manera recurrente. Debemos recordar un objeto de bronce que en un determinado momento el pueblo de Israel lo recordaba. Era la serpiente de bronce. De hecho, la raíz para la palabra serpiente y para bronce es la misma en hebreo. Así que esto nos hace recordar que este gigante está encarnando al enemigo, la serpiente antigua, que quiere desbaratar los planes de Dios, quiere destruir al pueblo. Pero esto no es lo único. Aparte de la mención continua del bronce entre las armas de este gigante, también dice que la lanza era de un metal interesante, era de hierro, así lo presenta la Biblia. Así que bronce y luego hierro. ¿En qué otro lugar de la Biblia encontramos esos dos metales en ese orden? Bronce y también hierro. Lo encontramos en el libro de Daniel. Daniel capítulo 2, bronce y también hierro representan a Grecia y Roma sucesivamente. ¿Cuáles reinos estarían faltando allí dentro de la profecía de Daniel? Faltaban entonces Babilonia y Medo-Persia. Babilonia y Medo-Persia, que de hecho en el capítulo 7 de Daniel, Babilonia y Medo-Persia se describen como el león y el oso, que son los que están faltando aquí. Y entonces note de forma interesante, para hacer el cuadro completo, lo que dice el libro primero de Samuel, capítulo 17, versículo 36. Cuando David está describiendo, está presentando su currículum vitae delante del rey Saúl para que le permita ir a pelear contra el gigante, porque no tiene experiencia hasta donde se conoce, David tuvo que presentar sus credenciales y le dice cómo enfrentaba las fieras cuando iban a desafiarle, cuidando las ovejas. Y en el versículo 36 dice David, fuese león, fuese oso. Nota usted, aquí están las dos bestias que faltaban, las dos naciones que faltaban por ser representadas. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Así que David se está presentando como alguien calificado para enfrentar a este gigante. Y allí vemos el cuadro completo. De manera interesante, no es solo la imagen de Daniel que está completa aquí en la descripción de este capítulo, sino que también nosotros podemos encontrar que lo que va a derribar al gigante es una piedra, y lo que derriba la estatua también en Daniel 2 es una roca, es una piedra. Pero veamos entonces qué hace David. ¿Qué hace David? ¿De qué manera derriba David? ¿De qué manera lo enfrenta? ¿Cuál es la preparación que hace? En el versículo 40 del mismo capítulo dice, y tomó su cayado en su mano. Tomó su cayado y seleccionó 5 piedras del arroyo. 5 piedras. ¿Por qué David tomó 5 piedras? Bueno, algunos estudiosos de la Biblia piensan que porque la familia de los gigantes, la familia de Goliat, se componía de 5 gigantes. 5 gigantes que en algún momento también enfrentaron a David. Usted puede encontrar esos 5. El primero es Goliat, en este capítulo 17, el libro de Samuel. También encuentra el segundo gigante llamado Isbi-Benob en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15 al 17. El tercer gigante era Saf. Saf es mencionado en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 18. El cuarto era Goliat Geteo. Este se llamaba igual que el primero,
pero este no era de Gat, sino que era Geteo. Goliat Geteo aparece descrito en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 19. Y el quinto gigante era un gigante polidáctilo, o sea, tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Así lo describe la palabra. Aparte de su aspecto gigante, pues tenía también esta situación en su cuerpo, en su físico. Es mencionado en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 20. Ahí están los 5 gigantes. Por eso algunos creen que tomó 5 piedras y aparecen los otros, pues también le hacía frente. Este valor demostró David en este enfrentamiento. Y aquí vemos entonces que cuando venía el gigante contra David, de ese primer gigante, Goliat, David le expresó: tú vienes a mí con lanza, con escudo, con jabalina, con todo tu equipo, pero yo vengo a enfrentarme a ti solamente en nombre de Jehová de los ejércitos, en nombre del Dios de Israel, cuyo nombre tú has blasfemado y has estado desafiando. Y claro, el gigante se burló de David en ese momento, pero conocemos el resto de la historia de cómo David, tomando su honda y colocando la piedra en su lugar, la lanzó contra el gigante. Y podemos imaginar la mano poderosa de Dios cuando tomó esa piedra y la dirigió exactamente al lugar donde debía golpearlo y con la fuerza que debía impactarlo. Así que esta piedra golpeó al gigante en la frente, en la cabeza, provocándole una caída, colocándolo en un estado knockout instantáneo. Y entonces David fue corriendo y con la misma espada de este gigante lo ultimó allí en la batalla. Podemos imaginar la algarabía, la ovación, el estallido de victoria que hubo en el pueblo de Israel, con una victoria inesperada, con un instrumento que Dios utilizó también inesperado. De manera interesante, ya que hemos visto la comparación y la gran similitud entre la imagen de Daniel y este gigante, a ambos lo derriba una piedra, a ambos la roca que es Cristo. Sin embargo, a Goliat lo impacta en la frente y la imagen de Daniel 2 le impacta en los pies. ¿Por qué el impacto en los pies, en la imagen y en la cabeza de Goliat? Porque Goliat estaba vivo. Para derribarlo no era por los pies que había que impactarlo con la roca, con la piedra, era en la cabeza. Y justamente allí fue donde le derribó. En el caso de la imagen de una estatua, si le diera en la cabeza solo iba posiblemente a desprenderle la cabeza, pero golpeándole en los pies a la imagen finalmente la derriba, como ocurre en la visión. En ambos casos el gran protagonista es la roca, es Cristo Jesús quien finalmente llega a ultimar este gigante. Los demás gigantes que hemos mencionado en los textos citados también en su momento enfrentaron, desafiaron a David, pero David de una u otra forma salió ileso, salió vencedor. Sin embargo, en la vida de David, ya en su vida como rey, como gran monarca de Israel, donde conquistó tantas batallas, tantas victorias, donde nadie le pudo hacer frente a David en los primeros años de su reinado, de repente ya David, estando en una edad con cierta madurez, estando su reino establecido, estando él confiado de todo su alrededor de que no le iban a hacer ningún tipo de daño, David, cuando llegó el momento de calma en su reino, entonces fue enfrentado de manera súbita, inesperada, por un gigante que ese sí lo derribó. Ese gigante postró a David, ese gigante derrotó a David en una batalla. Y podemos encontrar la mención de ese gigante que golpeó en forma fulminante a David en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel. Vaya conmigo a ese pasaje de la Escritura para que veamos este gigante que en la vida de David él no pudo de ninguna manera vencerlo cuando se enfrentó con él de manera súbita. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Dice allí desde el versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Ese detalle es interesante. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, tenían una época en el año, debido a las condiciones climáticas que favorecían por el ambiente, el encuentro de los pueblos que con cierta hostilidad
querían enfrentarse. Era el tiempo en que salían los reyes a la guerra. David era un rey. Y dice allí que David envió a Joab, general del ejército, y con él a sus siervos, a sus soldados y a todo Israel, y enfrentaron y destruyeron a los amonitas y sitiaron a la ciudad de Rabá. Pero David, y he aquí un pero que le da un vuelco a la historia, pero David se quedó en Jerusalén. Era el tiempo en que los reyes salen a la guerra, salen a la batalla, y David era rey, pero David se quedó en Jerusalén. Estar fuera del lugar donde Dios quiere que estemos, estar fuera del lugar donde es nuestro deber estar en un determinado instante, favorece la aparición de repente de un gigante inesperado que pueda en un determinado momento derribarnos, que pueda vencernos. La ociosidad siempre ha sido un taller donde Satanás hace florecer el pecado, donde hace florecer ciertos momentos que sorprenden a la persona de manera descuidada, con la guardia bajo, espiritualmente hablando. David se quedó en Jerusalén mientras el pueblo enfrentaba al enemigo, la hostilidad de otros pueblos. Y dice en el versículo 2 que en ese contexto sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado en su casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, dice la escritura, la cual era muy hermosa. Y entonces dice el versículo 3, que envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam. Eliam era uno de esos soldados que estaba peleando por David allá en la batalla. El padre de esta joven mujer, Eliam, le dice, es hija de Eliam, o sea, es hija de uno de tus valientes, y es mujer de Urías, Eteo. Otro de los soldados que estaba peleando por David en la batalla era el esposo de esta joven mujer, Betsabé. Y debo añadir que el abuelo de esta joven mujer era Aitofel, el consejero del rey, que era una especie de consultor jurídico de la monarquía. Era una persona que donde ponía el ojo, como decimos comúnmente, ponía la bala. Si daba un consejo era certero. Todo el mundo escuchaba y prestaba atención y ponía en ejecución el consejo de Aitofel, porque era un hombre que no andaba fallando. Y de hecho no falló en lo que se registra en la Biblia en cuanto a los consejos que daba. Por eso había momentos que la gente tomaba su palabra como que era palabra de Dios. Dice la escritura, qué discernimiento de Aitofel, abuelo de Betsabé. Así que David, al preguntar, al indagar por esta mujer, la cual había llamado su atención, la cual de alguna manera ya él estaba codiciando en su mente y corazón, supo que era hija de uno de sus valientes, esposa de uno de sus valientes, y además era también la nieta de su consejero en el reino. Dice entonces la palabra en el versículo 4 de este capítulo 11 del libro segundo de Samuel, que envió entonces David mensajeros, a pesar de entender las implicaciones de dar un paso en la dirección equivocada. David envió mensajeros y la tomó a esta mujer. Ella vino a él y él durmió con ella. Cometió adulterio contra esta mujer, contra este hombre soldado también de él, esposo de ella. Y luego dice que ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa. David fue derrotado por este gigante que ustedes van a ver cómo lo describe Natán a ese gigante. Miren las palabras que utiliza Natán, porque David cometió este pecado, este adulterio, y dejó todo en oculto y pensó que nadie se iba a enterar de su pecado. Y miren lo que registra la palabra en el libro segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 4, cuando Natán el profeta es enviado por el que todo lo ve, para que le dijera a David, aunque tú crees que nadie lo sabe, yo lo sé todo, y estas son las consecuencias. Mire lo que ocurre. Dice en el versículo 4 del capítulo 12 del libro segundo de Samuel lo siguiente. Natán le dice, mira, había un hombre pobre
que tenía una sola corderita y tenía muchas ovejas, mucho ganado. De repente, le dice en el versículo 4, vino un caminante. Oiga cómo se describe al gigante que llegó y derrotó a David en ese escenario, en ese ambiente. Vino un caminante. Este era el gigante del pecado que se aproximó a él con la tentación. Vino un caminante al hombre rico, y el hombre rico era David. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante, para ese deseo súbito que le llegó. No se aprovisionó, no buscó quienes estaban a su disposición y le pertenecían a él. No, sino que habiendo venido a él ese caminante, él tomó entonces la oveja, la única de aquel hombre pobre, de Urías Eteo, y la preparó para aquel caminante que había venido a él, para ese gigante, el pecado que se asomó a su puerta, que tocó y él abrió, y finalmente fue derrotado por este gigante. Y entonces dice la palabra en el versículo 5 que se encendió la ira de David, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre que él no sabía quién era, ese rico que había cometido ese mal, y dijo al profeta Natán: vive Jehová, esta era una forma de jurar por Dios, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. No sabía David que estaba sentenciándose a sí mismo. Es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos. Debe pagarla con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Noten cuán dispuesto está una persona cuando está en pecado a juzgar una situación, a ser juez de una situación sin saber que se está condenando a sí mismo. Vemos cómo las personas, cuando alguien falla, cuando alguien comete un pecado, cuando alguien se equivoca, quien está más dispuesto a aplicar una medida drástica, quien está más dispuesto a aplicar el peso sin misericordia, sin decidir acortar un poco la medida, sino extenderla lo más que pueda, es justamente alguna persona que tiene algún pecado escondido. Así como estaba en oculto el pecado que había cometido David, y lo hacía que fuera un juez tan severo, alguien tan dispuesto a juzgar. Es un termómetro que no anda fallando. Cuando una persona está tan dispuesta a querer que se le aplique todo el peso a otro, a querer que no medie nada de misericordia, a querer que definitivamente la persona pague, normalmente sucede que esa persona tiene algún pecado en oculto. Es la característica del pecador, que no tiene misericordia. Y David dictó la sentencia: el que hizo eso es digno de muerte, sea donde sea que esté, es digno de muerte y debe pagar 4 tantos. Con eso también David se sentenció a sí mismo. Y aunque David, cuando fue confrontado por el profeta Natán, que como profeta revestido de valor del cielo, le dijo: ese hombre eres tú, fuiste tú que cometió esto, esto y esto. Y David fue abriendo los ojos cada vez más grandes porque pensaba que ese pecado había quedado oculto. Pero ahora entendió, comprendió que ese hombre rico era él y que el caminante que llegó donde él, ese gigante que lo derribó, que lo venció, era el pecado. Ese pecado que había cometido con Betsabé. Esa página de la vida de David que tiene esa mancha en su historial, en sus grandes victorias, en sus experiencias, en que él mismo derribó y derrotó a tantos gigantes, pero vino este gigante del pecado y lo derribó a él, lo derrotó en ese momento, cuando fue impactado por las palabras del profeta. David, quien era realmente un hombre que sabía humillarse delante de Dios, comenzó a orar, comenzó a ayudar, y claro, comenzó a ayunar y a orar, pidiendo perdón a Dios. Él realmente era el gran responsable de todo lo que había ocurrido y de lo que vendría más adelante. Algunos se preguntan al leer esta historia: pero ¿y por qué ella, Betsabé, no se resistió siendo que era una mujer casada? Pero David era el rey. Y el contexto temporal, el contexto de lo que significaba la monarquía y la cultura de ese entonces era que ante un pedido del rey nadie podía resistirse.
las condiciones morales y espirituales. Ese es un contexto del pueblo de Dios que debía respetarse, pero el rey, quien juzgaba, quien era que ejecutaba el juicio, él mismo fue quien la mandó a buscar. Así que por eso vemos que en la Biblia realmente a quien se le atribuye toda la responsabilidad es al rey. Y quien escribe la palabra, quien la redacta y quien la inspira, el Espíritu Santo, sabía muy bien las condiciones del corazón de cada uno. Número uno, ese aspecto. Y número dos, el contexto en que estaba esto ocurriendo. Así que David, que sabía que era totalmente responsable, David entonces comenzó a llorar, a ayunar, a clamar delante de Dios. Es allí donde él escribe el Salmo 51 que está en nuestras Biblias. Y dice el Salmo 51 en el encabezado, esta es la oración de David después que cometió adulterio con Betsabé, la de Urías Eteo. Así lo describe la Biblia, no esconde ese capítulo trágico, ese momento oscuro de la vida de David no lo esconde. La Biblia presenta esta historia completa. Y entonces David, al arrepentirse y clamar a Dios diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a tus piedades, borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me apartes de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía que si el Espíritu Santo se apartaba de él, quedaba sin solución. Ya llegaba al punto de no retorno, por eso clamó al Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y el Señor ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Así que Dios le respondió a David, lo perdonó, le dio la justicia de Cristo en la que confió, pero las consecuencias de su pecado vinieron a continuación. De hecho, David él mismo se había condenado con su propia boca. Había dicho, el que hizo debe pagar 4 tantos. Y entre las consecuencias que tuvo David, cuando la espada no se apartó de su casa, porque al él pecar, abrió la puerta para que el enemigo invadiera, entrara realmente. Y es que además de cometer adulterio, derramó la sangre inocente de Urías, el que era el afectado directo. De hecho, murió sin saber lo que había ocurrido, porque conocemos los detalles de la historia, cómo David lo manda a buscar para enviarlo a su casa, para tratar de cubrir el pecado, para que sí, cuando se calcularan los días, dijeran, sí, en esos días él vino y ellos convivieron, por eso está embarazada. Y entonces este hombre era tan leal al rey, toda la lealtad del mundo, que ni siquiera cuando David lo embriagó para que así fuera a su casa, ni siquiera así descendió a su casa. Y con el mismo Urías, David manda la carta, la orden donde Joab, para que lo ponga en un lugar peligroso y lo abandonen en un instante que parezca casual, para que caiga muerto. Esta sangre de Urías fue la que efectivamente manchó las manos de David. Fue la sangre de Urías la que no permitió que David recibiera el permiso de parte de Jehová para dedicarse a la construcción del templo. Las demás sangre que él había derramado en su vida realmente eran sangre de batalla, de guerra, y eran órdenes de Jehová. Pero esta sangre que había derramado, esta fue la que se catalogó como asesinato. Esta era la que violaba el espíritu de la ley realmente. Esta fue la que manchó sus manos. Y cuando él se condenó diciendo que el que hizo tal cosa debía pagar 4 tantos, así fue la consecuencia en la vida de David. Consecuencia por haber abierto la puerta. Mi amigo, mi hermano, cuando tú cometes un pecado, cuando te dejas arrastrar por el gigante del pecado, aplastar por el gigante del pecado, tú estás abriendo la puerta a la desgracia en el entorno donde estás, primeramente en tu familia. Son los primeros que van a sufrir las consecuencias de ese grave error, de ese grave pecado. David así lo vio en su vida. Pagó 4 tantos, como él mismo dijo. Y vemos, número 1, notamos en primer lugar que murió el bebé. Ese bebé que había concebido Betsabé de David y que querían ocultarlo con una artimaña, ese después de haber nacido en los primeros días, después que le tomaron algo de cariño, enfermó.
y finalmente murió. Número 1. Número 2, Amnón. Amnón muere, como vemos en la historia bíblica, porque violentó a la hermana de Absalón. Era también medio hermana de él, pero era hermana de padre y madre de Absalón. Todos ellos eran hijos del rey. A Tamar la violentó y entonces Absalón supo que David conoció la situación. David se enteró de lo que había hecho Amnón, su hijo, y no hizo justicia en ese caso. ¿Pero por qué David no hizo justicia? Porque se encontraba inhabilitado moralmente. Entendía que no tenía condición moral, no tenía autoridad moral para juzgar el caso de su hijo cuando él mismo había cometido ese adulterio y ese pecado de proporciones mayores. Por eso no lo corrigió. Y como no corrigió a Amnón, que había cometido un pecado también, cometiendo esa violación contra Tamar, Absalón decidió hacer justicia con sus propias manos y mató a Amnón, segundo que muere de los hijos de David. Pero no solo mató a Amnón, Absalón, sino que Absalón de allí en adelante tuvo una rebeldía contra su padre. No podía entender cómo su padre, el rey, a quien inicialmente admiraba como el héroe que era de su pueblo, cómo era capaz de transigir con el pecado dentro de su casa cuando Amnón violó a Tamar. Y por eso es que Absalón se rebela finalmente contra su padre David en la forma como lo vemos en la historia bíblica. Se rebela contra él y llega un momento que casi lo derroca del reino. Y finalmente entonces Absalón muere en una batalla también donde se había levantado contra su padre David. Tercer hijo de David que muere. Y el cuarto finalmente que muere es Adonías, quien tuvo que dar la orden Salomón para que fuese muerto. Y tiene que ver de esta forma la muerte de 4 de sus hijos. David tuvo que sufrir esa consecuencia en su familia, cerca de él. Todo pecado tiene consecuencias. Dios nos perdona si nos arrepentimos de corazón, no importa cuál sea el pecado, mientras hay gracia y oportuno socorro. Pero las consecuencias de nuestros actos, de nuestros pecados, las sufrirán especialmente nuestras familias, los nuestros, los que están más cerca de nosotros. Tenemos una gran responsabilidad para con aquellos que están a nuestro alrededor. Tenemos en nuestra vida una gran responsabilidad. Por eso Josué dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Él sabía que la decisión que tomaba impactaba a su familia, impactaba a los suyos. Ese gigante está acechando tu vida. Es un caminante que llega de repente cuando menos lo estás esperando. Es posible que hayas tenido grandes victorias en tu vida, por la que la gente te admira, por la que la gente habla acerca de ti, de lo que tú haces, de lo que has logrado. Pero si te descuidas algún instante, si en algún momento estás fuera del lugar donde tienes que estar, recuerda cómo comenzó todo. Era tiempo en que los reyes salen a la guerra, pero David se quedó en Jerusalén. Estar en el lugar equivocado, estar fuera del lugar donde Dios quiere que tú estés, siempre creará vulnerabilidad hacia el pecado, hacia ese gigante que quiere aplastarte. Pero recuerda que la única forma que tú puedes aplastar a esos gigantes del pecado cuando se asoman a tu vida es la forma como David logró vencer al primer gigante que se enfrentó, con una piedra, con la roca eterna que es Cristo Jesús. Si ves que en algún determinado momento estás temblando frente a un gigante que amenaza tu vida, dite a ti mismo, dile a tu alma como David le decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque todavía tengo que alabarle. Él es mi redentor y Él es mi roca. Enfrenta al gigante que amenaza tu vida. No lo dejes así, que por así no puede desaparecer, ignorándolo. Tienes que enfrentarlo, y es en el nombre de Jehová de los ejércitos, que nunca ha perdido una batalla y nunca ha perdido la guerra. Que la experiencia de David, que en algún momento fue derribado por el gigante del pecado, sirva a cada uno de nosotros para estar apercibidos
y para pedir a Dios que nos dé discernimiento espiritual para conocer al caminante, al gigante, a la distancia, conocernos a nosotros mismos, ver cómo reacciona el ser humano, ver lo débil que es la condición de la carne y no aventurarnos en terreno equivocado y recordar que ningún pecado queda sin consecuencias, aunque Dios nos perdone del mismo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que Dios pueda bendecirte, mi amigo y hermano, y fortalecer tu vida a través del mensaje de la palabra, fortalecer tu fe, darte crecimiento en la gracia y poder entonces ver que cuando te enfrentes al gigante, estarás tú colocado, no por debajo del gigante, porque que es más alta que tú, sobre Cristo Jesús. Dios te bendiga. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra y gracias por apercibirnos con tu Santo Espíritu para evitar ser vencidos por el gigante del pecado. Gracias por todas las lecciones obtenidas de esa historia, de ese mensaje. Señor, te ruego en esta hora que visites a cada persona que hemos mencionado, que tomes en tus manos y coloques bajo control cada una de esas situaciones, que esas personas puedan ver un cambio en su vida, en su familia, en su entorno, en las situaciones que enfrentan, que sientan poder de lo alto al hacer frente a los desafíos, a los gigantes que amenazan su vida durante estos días. Queremos también, Señor, que tú escuches las oraciones de cada amigo y cada hermano que en este preciso instante está conectado con la oración, se está presentando delante de ti tal y cual es, y que en esta hora quiere recibir la aprobación divina. Igual que Jacob en su tiempo, posiblemente, Señor, no te soltará hasta que tú le bendigas. Por eso en esta hora te ruego que le des la ayuda, el rescate, el auxilio que están pidiendo, Señor, en esta hora en clamor. Te doy gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y porque mañana nueva vez podremos reunirnos para estudiar y compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.